tardes y gracias por la amable presentación. Solamente quería un poco daros las gracias a ustedes a la asistencia, porque yo, aunque ahora me encuentro como jefe de servicio y está correcto, pero llevo muchísimos años como nefrólogo, yo entiendo clínico de a pie, y se echa de menos muchas veces la relación directa con las asociaciones de pacientes, incluso a veces con los pacientes, porque los jefes ahora mismo, sobre todo los de la unidad de intercentro, tenemos mucha misión directiva, ¿no?, que yo entiendo que también es necesario hacer. Pero en todo caso, gracias por la invitación, por la confianza. Intentaré adaptar el tema al tipo de audiencia del que ya fui advertido, pacientes y familiares que están de alguna manera implicados en lo que es la enfermedad renal crónica. Bueno, por tanto, que tienen algunos conocimientos y que, por tanto, me será más fácil, entiendo, explicarles lo que les quiero explicar. En todo caso, esta primera diapositiva es como el plano. Yo comentaba con mis compañeros que he llegado a Málaga y he venido otras veces y entiendo que soy una persona que viaja, que voy incluso mucho a muchos sitios, pero me he perdido. Me he perdido a pesar de que mis amigos, mis compañeros, mis recuerdos me decían que cogiera por aquí y por allí, y al final me perdí. Creo que la información nunca sobra, nunca es suficiente, y sobre todo cuando uno quiere demostrar lo que yo querré demostrar hoy, que en la enfermedad renal crónica, por lo menos de lo que algo entiendo, y en el tratamiento renal sustitutivo, la elección del tratamiento debe ser una decisión compartida. No tiene otro sentido que ser así. Es la única actitud, entiendo yo, moderna de entender este gráfico, ¿no?, donde, yo no sé si me puedo servir del ratón, donde si aquí está la función renal, la pérdida de la función renal, y aquí está el tiempo, los pacientes van a ir teniendo oportunidades, pues, de hacerse un donante, de tener un donante vivo anticipado que le evite entrar en diálisis o hacer diálisis domiciliaria, en lo que se llama incremental diálisis, un esquema corto que todavía no lleva el esquema normal de duración y tiempo que luego necesitará cuando ya el riñón nativo no sirva, y luego entrar en este bucle en donde todos estos tratamientos, el trasplante, la hemodiálisis y la ADP, no son tratamientos alternativos, ni siquiera competitivos, como muchas veces incluso los pacientes lo viven y los profesionales lo vivimos. Son tratamientos complementarios, ¿no? Y me he pasado muchos años explicándole a mis pacientes que qué problema, que ahora vivo en Cádiz, qué problema tienen de que para ir a Madrid se pueda ir en un avión, en un tren, en un coche, o no sé, así hasta en algún otro vehículo, ¿no? Indudablemente el que exista varias maneras de solucionar un problema no debe ser para mí un problema. Debe ser una oportunidad de que yo utilice en cada momento aquel medio de viaje que me es más conveniente. Y esto ya pasa, y seguro que muchos de ustedes conocen y tienen experiencia con pacientes pues, que han estado en diálisis peritoneal y se han trasplantado y luego vuelven a hemodiálisis. Bueno, ¿y esto tiene algo de malo? No, tiene todo de bueno. Pero lo primero que hay que saber es si este ritmo de utilización de los tratamientos es igual y qué sitio tengo yo como paciente o como familiar de un paciente para opinar de lo que me conviene ahora. Bueno, hecho esta introducción, la verdad que esto de los pilares de las decisiones en salud, que es una cosa general, pero que viene muy a bien al caso de la enfermedad renal crónica, bueno, se le debe a Hein, que es uno de los padres de la calidad asistencial, y es de aplicación general, ¿no? ¿Qué hay que hacer con un paciente? ¿Qué hay que hacer cuando hay que tomar una decisión? Pues mirar, hay que basarse en lo que es la evidencia de la investigación, lo que sabemos científicamente que es más válido. Hay que adaptarlo a las circunstancias concretas de un paciente y luego hay que escuchar las preferencias del paciente, sobre todo en los casos que los tratamientos no son superiores, sino son equivalentes, son diferentes pero no superiores. La superioridad en resultados obvia los mecanismos muchas veces de toma de decisión, ¿no? Pero aún así, hoy en día hemos aprendido los clínicos que los pacientes pueden optar por decisiones que nosotros no creemos que sean las de mejores resultados. Y esto es uno de los conflictos que tiene
todos los días el clínico, ¿no? En todo caso, en la enfermedad renal crónica, la toma de decisiones compartidas está bastante bien establecida y la ciencia, de alguna manera, deja bastante claro algunas cosas. Mirar, primero, las evidencias de investigación. Cuando el paciente con enfermedad renal crónica no se ha podido detener la enfermedad y ha llegado al punto de requerir un tratamiento renal sustitutivo, desde luego esto significa un fracaso de la ciencia médica, pero ahora mismo es la puerta de una solución muy exitosa como es el tratamiento renal sustitutivo. Gracias a que existe el trasplante y la diálisis, viven en el mundo cientos de miles de personas con una calidad de vida aceptable. Por tanto, lo que tenemos es el paso a otra opción con una serie de incertidumbres, pero una opción muy válida con respecto al tratamiento de enfermedad. Mirad, con esto sí que nos cansaré, pero estas son lo que se llama, con lo que llamamos, ¿no?, que son las curvas de supervivencia de los pacientes que se tratan en diálisis, ¿no? Bueno, pues mirad, esto de un vistazo son estudios modernos, recientes, con una validez científica grande. Lo único que requiere esta situación tan pareja de un tratamiento y otro, hemodiálisis, diálisis peritoneal, que los resultados con respecto a lo más importante, al resultado de la supervivencia de los pacientes, son iguales. No hay un tratamiento superior, la hemodiálisis no es mejor que la diálisis peritoneal, ni la diálisis peritoneal es mejor que la hemodiálisis. Por tanto, la evidencia de investigación no resuelve la papeleta. Es posible que en un subgrupo de pacientes, que yo también os diré cuál, puede haber contraindicaciones que el médico tendrá obligación de aclararle al paciente. Sí, habrá pacientes que no pueden estar en un tratamiento, pero estos serán muy pocos. Mirad, y esto todavía más reciente, ¿no? Esto es de este año, ¿no?, del 2013, ¿no?, en el Clinical JSON, una revista de mucho factor impacto, de mucha relevancia a nivel de la investigación científica, incluso que nos dice y deben de saberlo ustedes, que la secuencia en que utilizamos los tratamientos no es banal. Si hacemos antes de EP y después hemodiálisis es mejor que si lo hacemos al contrario, ¿no? Indudablemente esto no significa, de nuevo, una diferencia pronóstica muy importante. Significa una ligera diferencia, pero existe esa diferencia. Por tanto, alguien que quiere saber si tiene que viajar a Madrid primero en tren y luego en coche, pues debería de saberlo, porque a lo mejor esto le ayuda a tomar decisiones, ¿no? Luego, iguales resultados en diálisis y incluso la secuencia de utilización de tratamiento puede tener alguna validez para los pacientes. Bueno, ¿qué está ocurriendo en España? Este es el registro último que nos han presentado en Bilbao, ¿no? Pues que la utilización del primer tratamiento, es decir, estos son pacientes que entran de nuevo, que se presentan con una enfermedad renal crónica que necesitan tratamiento. Pues mirad, actualmente en España el 80% está haciendo hemodiálisis, el 15% DP y una pequeña fracción, 2%, 2,5% trasplante anticipado. Obviamente el trasplante anticipado en esta situación, por una cuestión de consenso ético, son pacientes donantes vivos, por tanto que vienen con su donante para recibir este tratamiento previo a la diálisis. ¿Están cambiando las cosas? Sí, están cambiando las cosas. Cada vez hacemos más trasplante anticipado, cada vez hacemos más diálisis peritoneal domiciliaria. Voy a intentar explicar que creo que esto se debe a vuestra participación, a la participación de los pacientes que opinan sobre unos tratamientos que hasta ahora opinaban menos, ¿no? Fijarse que la DP tiene poco predicamento, la diálisis peritoneal tiene poco predicamento. Entonces esto es todo un relativo. Tiene poco predicamento según cómo se compare. Esto es la utilización de la diálisis peritoneal en Andalucía. Fijarse que en el 99 entraban 93 pacientes cada año y en el 2012, el último año que hay registrado, por cerca de 200. Esto es más del doble, ¿eh? Luego, está cambiando también. Hay una tendencia a la diálisis de autocuidado y al trasplante anticipado, ¿no? Claro, el riñón es para vivir. Yo estoy muy de acuerdo. Y Pepi, que está aquí, que es la madre de la campaña, pues yo la apoyo en todo lo que pueda. Esto es verdad. Pero el trasplante tiene un límite que hay que informar a los pacientes. Afortunada o desafortunadamente, el trasplante tiene un enorme éxito para el que se trasplanta, pero desafortunadamente no es para todo el mundo, ¿no? Aproximadamente el 30% de los pacientes van a tener opción a trasplantarse y los demás no, por sus condiciones médicas. Esto está cambiando. Yo
vengo aquí también a decir un mensaje de esperanza. Trasplantamos con buenos resultados, cosas que cuando yo empecé a hacer nefrología nos parecía increíble que pudiéramos ser, yo lo hacemos y que ya digo con idénticos resultados. Pero actualmente la verdad científica es la que cuento. Luego el límite de riñones para vivir es, no tenemos riñones para todos y además no todos pueden recibir un riñón. En todo caso el modelo español es el mejor de los modelos. El Spanish Model, como pone aquí, lo imita el Parlamento Europeo, pero lo imita el mundo entero. Hemos tenido un gran éxito y esto es una verdad absoluta, ¿no? Que cuando se pregunta cuál es el primer país en actividad de trasplante, donante fallecido, donante cadáver, es España. Y no hay que cortarse un pelo, somos los primeros. Y Andalucía está al mismo nivel que España, ¿no? Con una oportunidad extraordinaria. Y como dice aquí, la ventaja de los más aventajados. Si te trasplantas antes de la diálisis, pues todavía mejores resultados. Mejores resultados del donante vivo una vez que está en diálisis. Bueno, aquí el límite sí que es severo. El límite es que desgraciadamente todo el mundo no tiene un donante, emparentado o no emparentado para recibir la donación. Pero nosotros no hablábamos de esto hace 10 años. Hace 10 años no hablábamos nada. Vivíamos de alguna manera ensimismados en el éxito de la donación de cadáveres, ¿no? Y hasta que no empezaron a ver la guía europea, la guía americana, empezaron a decirnos que éramos los primeros en donación de cadáver, pero no éramos los primeros en donación de vivos y empezamos a tener algún problema y a ver un nivel, como dice aquí, A de evidencia, empezó a pasarnos esto, ¿no? Y esto lo habéis sentido ustedes, seguro, que el trasplante, que crecía, llegó un momento que no crecía. Y no crecía, afortunadamente, porque no teníamos donantes, ¿no? Y no tenemos donantes de tráfico, donantes traumáticos, porque la seguridad ha mejorado, ¿no? Al final, ¿por qué crece el trasplante actualmente? Pues mira, crece por esto, porque los donantes vivos han crecido espectacularmente. Esta es la explicación de que la curva de crecimiento de la donación, de la actividad de trasplante se mantenga, ¿no? Y esto es España, ¿no? Pero fijarse Andalucía. En el año 2004, creo que no me equivoco, se hizo un trasplante en toda la comunidad. El año pasado hicimos 70 trasplantes. Con esto, ¿qué quiero decir? Que aquí hay una participación de la información a los pacientes. Si los pacientes tienen información, mi sorpresa ha sido mayúscula, ¿no? Y a veces hay que reflexionar sobre esto, ¿no? Cuando los pacientes conocen que pueden tener esta oportunidad, la usan, ¿no? La usan cuando hay veracidad científica en lo que se cuenta, ¿no? Esto con respecto al trasplante. Y mirar, con respecto a algo que no sé si molesta en este foro o no, pero yo creo que los profesionales no lo hemos integrado y yo creo que la población, el ciudadano también se lo tiene que convencer, que es la situación económica en que vivimos. Pensar que esto es Estados Unidos, esto es Europa y esto es España, muy parecido. Consumimos en tratamiento renal sustitutivo el 2,5% de todos los recursos sanitarios. Esto es mucho dinero. Y incluso si comparamos enfermedades de alta incidencia como el asma o la presencia de ser portador o padecer una enfermedad como el SIDA, el costo que tiene la enfermedad renal, el tratamiento renal sustitutivo es muy superior. Por tanto, también tendremos que preocuparnos, como dice la guía europea, en que los tratamientos no solo sean eficaces, que es una condición necesaria, sino eficientes, ¿no? Que podamos hacer más con menos costos, ¿no? Y curiosamente, los tratamientos en donde el paciente participa de sus cuidados, como la diálisis peritoneal, son más costo eficientes, pero también son más costo, el tratamiento más costo eficiente del trasplante. Pensar que un trasplante cuesta el primer año lo mismo que la diálisis, pero luego cuesta el 20%, 5 veces menos, siendo un tratamiento de mejor calidad y de mejores resultados. Por tanto, no tenemos ninguna excusa, ¿no? La organización, la estructura sanitaria, ni los profesionales para fomentar el trasplante y las técnicas de autocuidado, ¿no? Claro, entonces, ¿dónde encaja lo que yo dije que venía a hablar? Porque parece que me he perdido. Pues no me he perdido, es que tengo esta mala intención. Habla, que yo vengo diciendo todo el tiempo, que han sido los pacientes los que nos despertaron de alguna manera la necesidad de contar con ellos para el trasplante anticipado y el crecimiento en todo el país y en Andalucía también de la diálisis llamada domiciliaria o de autocuidado, que es la diálisis peritoneal, ¿no? Pues mirad, esto se basa en preferencias del paciente. Y yo he puesto aquí, no para que os canse,
muchos artículos que son relevantes de todas partes del mundo, en donde cuando los pacientes tienen una información estructurada, un tiempo dedicado a que el paciente entienda y asuma una toma de decisión, la mayoría de pacientes en todas estas publicaciones prefieren los tratamientos de autocuidado, por lo menos en algún momento lo prefieren, ¿no? Luego, si hay preguntas, podemos hablar de cómo evoluciona esto, ¿no? Claro, para esto, como dice este autor, hay que tener posibilidad de elegir. Si no se tiene posibilidad de elegir, pues no se puede opinar, ¿no? Esto es la misma gráfica en barra, pero la pregunta del millón seguro que alguien se la hará ahí, ¿no? Y si no se la hace, se lo hago yo. ¿Quién puede elegir, por ejemplo, tratamiento renal sustitutivo con diálisis? Pues mirad, puede elegir cuando menos el 60-70% de los pacientes. No tienen ninguna contraindicación absoluta. Esto no significa que tengan que decidirse por el autocuidado, que pudiera parecer con la manera que yo traigo la ponencia, sino significa que pueden elegir, que pueden opinar sobre su tratamiento, ¿no? Claro, luego la otra verdad es una verdad estadística, ¿no? Cuando los pacientes, este 70% de pacientes se les pregunta, el 50% opta por diálisis domiciliaria. Si esto fuera así, deberíamos de tener en España el 35%, en Andalucía el 35% de EP, porque del 70% la mitad es el 35%, ¿verdad? No me equivoco. Pero no tenemos el 15%, creciendo, porque hemos estado en el 8%, pero tenemos el 15%, pero no tenemos el 35%. Y alguien podrá pensar que yo he puesto nombre, sobre todo de tinte anglosajón, ¿no? Eran trabajos americanos, australianos. Pues en España también está un trabajo excelente hecho por Enfermería Española, este que está aquí a la derecha, el estudio multicéntrico español, y pasaba lo mismo. Cuando a los pacientes se les informa, pues los pacientes eligen en un porcentaje muy parecido. No somos tan diferentes, aunque pensemos que sí, de los australianos, los franceses o los suecos. Cuando se hacen las cosas lo mismo, de la misma manera se toman las mismas opciones. Bueno, ¿y qué opinión tenéis ustedes? Esto me lo habéis contado los de Alcer, ¿no? Y lo habéis publicado en nuestra revista, en Nefrología, en nuestra revista. La Sociedad Española tiene un órgano oficial de publicación de resultados científicos y lo habéis publicado ahí. Bueno, pues ustedes decís, y yo no voy a cansar con esto porque supongo que lo sabéis, que la mitad decís que la información es buena o muy buena, pero la mitad decís que la información es mala o muy mala. Por tanto, tenemos mejora aquí, ¿no? Y esto es un artículo muy reciente, ¿no? Del 2010, ¿no? Incluso aquí están los tiempos, que no sé si se alcanza a ver bien, pero prácticamente la mitad dice que no ha recibido información que llegue ni siquiera a una hora. Hombre, yo creo que los tiempos de información deben de ser conformes y proporcionados a la toma de decisión, a la importancia de la toma de decisión. Si yo estoy hablando de un tratamiento renal sustitutivo, de un trasplante, una diálisis, en donde me va a ir mucho mi calidad de vida y mi futuro, creo que una hora es poco tiempo, ¿no? Aseguro que ninguno de ustedes, que cuando ha comprado un coche o incluso una prenda de ropa, está una hora dando la vuelta. ¿Quién toma la decisión? Va a varios concesionarios, ve la mejor oferta, vuelve a preguntarle al amigo, ¿a ti cómo te fue? Yo quiero el coche para ir al campo, yo quiero el coche para manejarme en la ciudad. Necesitamos dedicar tiempo a esto, ¿no? Claro, el problema es que cuando dedicamos poco tiempo, las técnicas más difíciles, como son las de autocuidado, se entienden poco. Entonces, pues esto sencillamente decía el artículo de Alcer, ¿no? Que los pacientes decían que no tenían información de la diálisis domiciliaria o de la autodiálisis, fijarse en qué proporción, de menos todo del 50% y algunos del 11%, prácticamente inexistente, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no? En barra, ¿no? Dependiendo la técnica, aquí está la respuesta del paciente, ¿no? Conozco, no lo conozco bien o regular. Como siempre, más del 65% dice que conoce las técnicas de hemodiálisis y solo el 20% conoce bien la domiciliaria. Quizá esto explique la diferente utilización. Por lo menos yo garantizo que influye. Bueno, y esa es la opinión de ustedes o de los pacientes y familiares. Pero ¿qué dicen? ¿Y los profesionales qué dicen? Mira, pues yo he extraído solo a modo aquí de raqueta de este profesional en esquema. Lo que dicen esto es lo que dicen los nefrólogos americanos, norteamericanos, para no mentir, ¿no? Los nefrólogos USA, Canadá. Bueno, México también en Norteamérica. Yo trabajaba en México y siempre me estaban corrigiendo con lo de Norteamérica. Decía, México también es Norteamérica. Bueno, pues por esto es Canadá. Dicen ellos que las técnicas domiciliarias de tratamiento renal sustitutivo deberían de crecer entre 2 y 3 veces.
¿Y qué dice el 80%? Esto es una encuesta de nuestra revista, del NDT, publicada en el NDT. Dice que el 80% de los nefrólogos piensan que debía haber al menos 25% de los pacientes en diálisis en casa. Tampoco es verdad. Y esto está hecho en un congreso, en esos que vamos de vez en cuando los nefrólogos y las enfermeras. Decían que el 50% del primer tratamiento debía ser ADP. Lo que yo presenté que tiene algo mejor el resultado. Pero esto no es cierto todavía. Luego tenemos mucho que avanzar o tenemos algo que avanzar. Bueno, cuando me predisteis que viniera aquí, dije que, bueno, esto es Fundación Progreso y Salud y se iba a hablar de investigación. Pues en este tema también existe la investigación clínica. Yo participé y os voy a presentar un pequeño resultado que es preliminar, aunque lo queremos publicar ya. ¿Qué pasa con la toma de decisiones compartidas? ¿Qué pasa con esto cuando uno le echa tiempo y cariño a esto de informar, ¿no? Pues en el 2009 se hizo un documento que precisamente la Fundación Progreso y Salud participó. Fue un convenio con el Instituto Carlos III a través de fondos del Ministerio de Sanidad y construimos unos cuantos nefrólogos a través de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria de Andalucía. Construimos una herramienta, ¿no? Bueno, esto era un chiste para que os relajéis, ¿no? Y está bien, ¿no? Porque esto es lo que el empowerment de los anglosajones, que he oído a alguien que la traduce por empoderamiento de los pacientes. No sé si esto es correcto, pero indudablemente los pacientes exigen su sitio, ¿no? Y quieren opinar de lo que les importa, ¿no? Y el chiste de Mafalda está bien, ¿no? Por tanto, hay cambios en la sociedad, este es el empoderamiento que decía, hay cambios en los profesionales que sabemos que tenemos que contar para tomar, pero es que hay una ley, ¿no? Una ley que ha venido a decir que los tratamientos que hay que dar a la información se recogen con una forma estructurada y de una forma conveniente, con una documentación y con una exigencia conforme a ley, ¿eh? No ni siquiera es algo altruista, es algo que quiero hacer, es algo que estoy obligado a hacer. Está en la Ley 41/2000, donde, como sabéis, se recoge el consentimiento, la información sentencial y la historia clínica. Mirad, dos pilares para entender el espíritu de esta ley, ¿no? La información en la enfermedad renal, en el caso que nos viene y en otras muchas, es un derecho. Es decir, no es algo que puedo tener o no tener, es un derecho y por tanto lo exijo y lo tengo que tener. Pero el segundo pilar es que los profesionales tenemos una obligación de informar, ¿no? Esto es la ley, ¿no? Derechos y obligaciones, ¿no? Pues en este caso está bien explícita y un cumplimiento. Y además, mirad, esta ley tiene mucho sentido común y ustedes lo entendéis mejor que nadie. Los médicos, los profesionales, los nefrólogos, la enfermería, somos expertos en esto, en incertidumbre, en probabilidades, lo que puede pasar, en el efecto adverso. Y en esto somos poco discutibles, porque no hemos formado para esto. Pero ustedes son expertos en esto, en cómo en mi vida, ¿no? En cómo en mi casa, en cómo le va a sentar a mi pareja lo que hago. Esto lo tenéis que decir ustedes, no podemos decirlo nosotros. Necesitamos esto. Un tiempo, una estructura, una confianza, un ambiente, todo lo que queráis será poco, ¿no? Tenemos que aprender, tenemos que formarnos en ambas partes, ¿no? Para llegar a un buen fin. En todo caso, busqué y encontré este documento, que es una llamada de atención, publicado en el NDT. El NDT es la revista nuestra europea, técnica europea, decía que los medios que tenemos para informar a los pacientes, ninguno son suficientemente buenos. Sabéis que hoy en día hay incluso la legibilidad del documento, que sean equilibrados, que sean entendibles, que el lenguaje sea común. Luego tenemos trabajo, tenemos trabajo. Esto es Europa. Europa decía que los documentos son mediocres, que hay que mejorarlo, ¿no? Bueno, la realidad es que tenemos necesidad de documentos que aborden diferentes opciones terapéuticas, parecidos resultados o idénticos resultados, pero adaptación a la vida de cada uno diferente. Por tanto, eso es lo que quise representar con este camino, donde tengo una incertidumbre, si iré bien aquí o no iré bien allí, y hay más de una opción, ¿no? Bueno, esta opción, que es como la del viaje que yo decía al principio, se puede convertir en un problema, ¿no? Esto es lo que debemos de superar en una herramienta de toma de decisiones. Y este es el documento que hicimos dentro de la Fundación Progreso y Salud y publicamos hace algunos años, hace 3, 4 años, ¿no?
se titulaba ¿Qué tratamiento me conviene? Y tenía, bueno, creo, la validez de todo lo que he venido diciendo, por lo menos se intentó que así fuera, ¿no? Que los pacientes, como ponen ahí, conozcan sus posibles tratamientos, que valoren los riesgos y beneficios y que los médicos, los profesionales de salud le iban a ayudar a la toma de decisiones relacionadas con su enfermedad. Consta de todos los posibles variantes del tratamiento, incluso hacer tratamiento conservador. No vengo aquí a hablar de eso, pero si algún día alguien me invita, hablaré. No quiero nunca hablar de tratamiento paliativo. Hay opciones de tratamiento conservador que en determinados escenarios, determinados pacientes son iguales de válidas que los tratamientos con más intervencionismo, como pueden ser los de la diálisis. Y el documento explicaba sencillamente, y explica, ¿no?, está a vuestra disposición, sencillamente cuáles son cada uno, sus ventajas, sus riesgos, y sobre todo respetaba la ley, ¿no? ¿Qué puedo hacer después de leer el documento? Pues mirad, lo que puedo hacer es decir lo que he hecho toda la vida, que mi médico, que es muy bueno, se equivoque por mí, ¿no? Y que decida él lo que quiera. O puedo decir, me da igual lo que diga el documento de mi médico, yo tengo suficiente personalidad para equivocarme, ¿no? No sé quién decía eso de, chico, no me des consejo, que yo me sé equivocar solo. No, vamos, pues también. Pero lo razonable es que hubiera un tratamiento compartido de la decisión, ¿no? Y eso es lo que pretende el documento. Un tratamiento, primero, que se base en qué puedo optar. Puedo optar al trasplante, qué forma de vida me va a permitir, cuál es mi situación clínica. Esto es lo que podemos aportar cada uno de las partes en esta conversación, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con los resultados cuando se empleó esta herramienta? Porque yo dije que venía a presentar un pequeño trabajo de investigación clínica. Pues mirad, nosotros hemos utilizado de forma disciplinada y estructurada esta herramienta por personas capaces, con competencia para ello, fundamentalmente enfermería, porque yo soy de los que cree que la enfermería es el profesional más cercano y más válido para este tipo de información. Esto no significa que no haya que hacer equipo, el nefrólogo tiene que participar y otros profesionales probablemente, pero la enfermería lo debe llevar a efecto, ¿no? Pues casi 400 pacientes hemos utilizado la herramienta. Y fijarse que son los mismos centros, ¿eh? Son 7 centros que son los mismos. La N es 349, pero mira, cuando hemos utilizado con tiempo y forma la herramienta, los pacientes que hemos puesto educados, informados, llamadle como queréis, pues han elegido hemodiálisis en el 47 y diálisis peritoneal en el 47. Lo de los canadienses y lo de los holandeses, lo mismo. Ahora, cuando no lo hemos hecho por múltiples razones, porque no han llegado a tiempo los pacientes, etcétera, etcétera, se rompe esto. ¿Y qué me decide el trasplante anticipado? Pues que si uno llega tarde a que le informen cómo va a tener trasplante anticipado. Tiene diálisis y de urgencia. Por tanto, esto será otro tema también interesante, ¿no? Bueno, con significación estadística, ¿no?, para esto. Y esta es la última diapo, ¿no? Y luego sí que hay algo más, lo que queráis, ¿no? Yo lo único que quería decir, y lo quiero decir no solamente a ustedes, porque todos tendremos que empujar en el mismo sentido, que como dice ahí, la inversión dedicada a información, entendiendo por esto estructura, materiales, competencias de profesionales, es buena para ustedes, para los pacientes, para los resultados de los pacientes y además es barata. Porque ya he dicho que es curioso que los pacientes, cuando se les preguntan, en este caso, optan por los tratamientos más eficientes, como la autodiálisis y el trasplante anticipado. Bueno, pues esto también es necesario que conozca la Administración. Bueno, y muchas gracias.